Qué bueno verlos de nuevo. Estamos hoy con un capítulo más. No nos dejes caer en tentación. Es el del día de hoy. Y seguimos leyendo el libro La oración es la clave del éxito de Andrés Corson. Así que hoy estoy con Gracias. mi amigo Carlitos Franco. Bienvenido. Gracias, muy contento de estar de nuevo por acá. Hoy tengo el privilegio de estar con Luis. No había estado con aquel, pero creo que Dios nos va a dar la oportunidad de poder llevar el mensaje correcto. Así es. De hecho, compartimos mucho hace muchos años y después hemos sido buenos amigos. Creo que nos conocimos muchas tentaciones. Así que Sí. si no decís una, yo te la digo. Muy bien. Y empezando directamente con el tema. Ok. Parte de la oración es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Ujú. La parte de la oración donde debemos decirle al Señor, no me dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque todos somos tentados, cada quien en diferente parte, en diferente área, de diferente manera. Algunos con el alcohol, algunos con la tentación sexual, pero lo que nos dice la palabra de Dios es de que aunque seamos tentados tenemos una salida, y la oración es: Señor, no me dejes caer en tentación. No es no vayamos a tener tentación, sino no voy a caer. Y fíjate que tocaste un punto importante porque, o sea, ya sabemos que todos conocemos la tentación, ¿verdad? Que es la previa a realizar un pecado si no nos salimos de ese momento, ¿verdad? Y me encanta porque la tentación es como el plan previo a poder llegar a esos puntos que después nos lamentamos tanto, ¿verdad? Que es el pecado. Como bien decía Luis, nosotros conocemos mucho y sabemos que en medio de todo nuestro crecimiento hemos sido tentados en miles de cosas. Y quién se preguntaría, ¿pero quiénes son tentados? Todo ser humano es tentado, ¿verdad? Entonces, creo que aquí el tema nos va a ayudar mucho a tomar las estrategias para ese momento en el que nos vamos a encontrar, nos encontramos en este momento y podamos combatir lo que el enemigo quiere, que es destruirnos. Así es. Y vamos a empezar diciendo algo en específico y así vamos a concluir. No nos dejes caer en tentación. Tenemos que huir de la tentación. La palabra de Dios dice que debemos huir, y así dice en 2 Timoteo 2:22, lo voy a leer textualmente, dice la palabra de Dios: huye también de las pasiones juveniles. No dice cuáles, pero podemos imaginarnos. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero la palabra que dice ahí es huye. Uh-huh. Y como bien mencionábamos antes, a veces nosotros jugamos con la tentación. Decimos, bueno, solo este poquito y vamos a ver hasta dónde llego. Uh-huh. Y aquí tocaste un punto fundamental, ¿verdad? Porque, digamos, aquí dice, huye de las pasiones juveniles. Es una acción que nosotros debemos de tomar para poder evitarnos llegar al pecado, ¿verdad? Entonces, es una acción, pero esa acción no va sola. Es involucrar a Dios en mi tentación, porque uno dijera, bueno, estoy viendo el video pornográfico, ¿cómo voy a invocar a Dios aquí, verdad? O tengo ese deseo de la pornografía, lo mejor que voy a hacer es la acción de quitarme el teléfono, pero eso puede durar un par de minutos, horas, y que después vuelva la tentación. Aquí el truco o la llave es, en ese momento, al accionar, invocar a Dios y pedirle al Señor que quite esa tentación, porque de lo contrario eso se volvería una acción, ¿verdad? Y esa acción puede ser tan humana que puede durar tan poco, ¿verdad? Y es por eso que yo vi esto y dije, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Yo me he salido, no he llamado a Dios en medio de la tentación, la he querido llevar yo solo esta tentación, tal vez haciendo acciones, pero que duran un par de días, meses, sino que cuando involucro a Dios en mi tentación, por muy fuerte que ésta sea, creo yo que ahí es la diferencia que es la que Dios nos propone, ¿verdad? Y tenemos que entender muy bien de dónde viene la tentación, ¿verdad? Porque es distinto a una prueba. La prueba, pues, ahí sí que es mandada por Dios. La tentación no. La palabra de Dios dice que es de nuestra propia concupiscencia. Es una palabra un poco extraña y a veces nos cuesta entender, pero lo voy a decir así en palabras fáciles. Digamos que
Un ejemplo, a Carlitos le gusta el caldo de patas. ¿Te gusta? No. Sí, me Sí, gusta. ahí está, Ajá. el buen ejemplo. Sí. A Carlitos le gusta el caldo de patas, mondongo, no sé cómo le dicen en otros lados. En serio, tiene otros nombres. Pero a mí no, por ejemplo. Qué rico. O sea, yo no me hago comer eso por nada del mundo. Pero de repente hay una comida que a mí sí me guste, que a vos no te guste. Entonces el enemigo sabe también por qué nosotros nos inclinamos, por qué situación, por qué cosa, qué gusto, qué cosa nos atrae. Y muchas veces el pecado somos tentados por eso específicamente que nos atrae. Por eso algunos es el alcohol, es el gusto que tienen. Otros es por las relaciones sexuales, ¿verdad? Pero así ya y llega a una lujuria. Otros a mentir, al chisme. Entonces definitivamente tenemos que entender que eso viene de nuestro deseo, nuestro interior. Y cuando entendemos eso, también empezamos a avanzar. Y otra cosa que tenemos que entender, y rápidamente, es que Jesús fue tentado. Es decir, Él nos quiso venir a dar el ejemplo de que se puede salir de la tentación. Y eso está rápidamente en Hebreos 4:15. Y dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es increíble porque las acciones hablan más que las palabras. Aquí nos podemos sentar una hora hablando de cómo debemos de huir de la tentación, de todo, y está bien, pero lo más hermoso es que Jesús nos modeló esa acción. O sea, Él nos dijo, sí se puede, a través de tu humanidad, porque esa es la justificación primaria que utilizó. No, como ser humano yo peco porque soy tentado y la tentación me vence. Pero no, Jesús nos modeló a través de una humanidad que se puede huir, se puede salir victorioso de eso. Y lo maravilloso no es que fue tentado en aquello, no, fue en todo, dice la palabra de Dios. Entonces nos da esa referencia de decir, ok, Jesús me modeló, yo tengo la capacidad, porque es esa capacidad que a través de Él tengo, que yo puedo vencerlo todo, porque de verdad, como Carlos, es bien difícil. Yo Carlos, me voy a Jesús para vencer las tentaciones. De lo contrario, nunca lo he logrado, no creo lograrlo, si no es a través de Él, ¿verdad? Y cada quien es distinto, porque eso te sirve bastante, y que por supuesto también me sirve a mí, pero a veces me sirve también, por ejemplo, desde antes, predisponerme a no estar en una situación donde yo sé que pueda caer en tentación, ¿verdad? No estar solo, no tener acceso a ciertas cuestiones, no hablar con ciertas personas, etcétera, etcétera. Entonces, como vos decís, es solamente una cosa distinta solo decirlo y otra las acciones. Cierto. Entre las tentaciones más comunes, si me permitís, los voy a listar y me decís cuál querés detallar, ¿verdad? Okay. Pero nosotros aquí lo tenemos del libro Las sexuales, expresar malas emociones, es decir, cuando explotamos y pensamos que eso no es nomás, pero a veces estamos tentados a explotar, al menos eso me pasa a mí, a huir, y una forma de huir es el suicidio. También somos tentados en quejarnos, es decir, hacer sentir lástima a los demás de mí, a no hacer nada, a ser ocioso. Estamos tentados a comer de más, algo que simple y sencillamente sabemos que no, pero estamos tentados a hacerlo. A endeudarnos, a mentir y a postergar. La bendita procrastinación que le dicen, ¿verdad? No sé cuál de esas te llama la atención. Pues si fuera un checklist, si tuviera varias ahí anotadas, pero quiero hacer énfasis en algo que generalmente tal vez en una etapa de la vida, y bueno, y es algo que no se quita durante mucho tiempo, que es la pornografía, que entra dentro de las tentaciones sexuales. Ahora es muy común y es más común que antes. Si antes, yo me acuerdo, era pornografía, eran cartas, eran revistas, algún diario que publicaba eso. Pero ahora es más común, ¿verdad? En cualquier momento uno puede ingresar a través hasta de un anuncio a la pornografía. Y les digo porque eso es una batalla, inclusive yo se lo digo a mi esposa, es una batalla muy dura para mí, la pornografía. Soy totalmente tentado en todo momento. Yo tengo que controlar bastante el contenido que veo, porque yo durante mucho tiempo ejercité
ese pecado y soy bien fácil a inclinarme a pecar en eso. Entonces soy bastante tentado en la pornografía, y por eso creo yo que de algo que le pido a Dios es: ayúdame con esto, ayúdame en este momento. Y se lo hablo a mi esposa para que ella también me pueda ayudar en todo sentido, porque al final entiendo la debilidad, como vos lo decías, la debilidad que tengo. Yo tomo acciones, pues sin acciones no podría llegar, pero soy bien débil en ese sentido. Pues, durante mucho tiempo, como les digo, los practiqué, pero eso no quiere decir que no he salido victorioso de miles y millones de batallas en ese sentido. ¿Por qué? A través de Jesús. Y lo que decimos, de que cada quien está tentado en diferente área, porque si te ponen una de aquellas polarizadas que te conté, que estén sudando de repente, es fácil decir, no, ¿verdad? Ajá. Digamos. Sí, no, para nada, no me cuesta. No, sí, yo sé, por eso te puse el ejemplo, porque sé que no es una tentación que a vos estaría caer de repente. A mí tal vez sí, por un momento donde yo me dediqué a pues divertirme de esa manera, pero todo se puede. Al final lo que queremos decir nosotros es de que en el nombre de Jesús, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, cuando sabemos de que Jesús fue tentado en todo y que Él pudo salir victorioso, nosotros también, porque después de que conoces a Jesús y tenés un arrepentimiento genuino, te deja de llamar la atención como lo hacía antes. Mientras más estemos agarrados de la mano de Dios, mientras más su presencia esté con nosotros, empezamos a aborrecer eso que nos llamaba tanto la atención, aunque pareciera que no. Como dijo nuestra amiga Gwenfi en un podcast anterior, que el pecado es rico. Yo dije, qué pilas, valiente que lo dijo, ¿verdad? Porque no lo mencionan fácilmente, pero es cierto, o sea, te da placer. Pero el Señor te ayuda de que eso sea menos y menos. ¿Por qué? Porque cuando adoramos a Dios hay una canción que dice que adorarte me da placer, ¿verdad? A ti. Y voy a leer rápido eso de las tentaciones y luego dejo que hagas tu comentario. ¿Sí? Una cita en Gálatas 5, 19, 21 que dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queremos decir, tenemos que hacer morir nuestra carne. Y orando es como hacemos eso. Y es que a veces uno no ve el peso de lo que conlleva seguir en ese círculo de la tentación, porque como vos decís, realmente nos da un placer, pues, o sea, pero no un placer totalmente en desnivel al placer de salir victorioso y agradar a Dios, pues. O sea, nosotros generalmente todo este tipo de tentaciones, inclusive que escribe ahí la palabra de Dios, son tentaciones pasajeras que nos dan placeres pasajeros, más el placer de hacer la voluntad de Dios es tan grande, porque te da estos placeres, te llevan a satisfacer áreas específicas. El placer que brinda Dios cuando uno se liga a Él es un placer integral. O sea, Él no solo nos da tranquilidad, nos da la paz, nos da felicidad, nos da todo. Que estas áreas no nos lo dan, ¿verdad? Sino a través de Jesús, Él nos da todo. Y fíjate que en el contexto es la oración. Todo esto es lo que debemos de traer a la oración. Hay gente que dice, es que yo no sé qué orar. Mano, si no sos tentado en un día, entonces sos perfecto. Saber qué puches, porque aquí hay miles de razones para orar. Con el simple hecho, como te digo, parte de mi oración es, Señor, ayúdame a no caer en pornografía. Desde ya, yo tengo miles de cosas por qué orar. Tengo hijos, tengo familia, tengo trabajo, pero dentro de todo eso, si quisiera minimizarlo y decir, no tengo nada que orar, mano, tengo un montón de tentaciones. La pornografía es un tema para orar 1 hora posiblemente. Y por supuesto, ahí hay muchas razones para conversar con Dios durante el día. No esperar hasta la noche cuando ya tal vez ya caí en la tentación, sino en ese momento ya puedo conversar con Dios. Y por eso me encanta este libro, porque es un libro que nos lleva a realizar
lo que un cristiano debe realizar, que es conversar con Dios. No hay otra. Conversar con Dios. No nos dejes caer en tentación. Regresamos, y eso exactamente es lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque la salida a la tentación es orar, como bien acabas de decir. Y a veces decimos, no sé qué decir. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a vencer las tentaciones, porque la diferencia entre una persona, un siervo de Dios que ha sido utilizado de manera grande, digamos, y que puede tener muchos dones espirituales, y nosotros, digamos, o alguien que está empezando en el Evangelio, es de que vence la tentación. ¿Por qué? A lo que voy es de que todos tenemos tentación, todos tenemos tentaciones, pero la diferencia entre esas personas, o siervos o siervas de Dios, es de que ellos deciden no caer. Y a lo mejor, y la mayoría de veces, es porque ellos decidieron orar. Entonces, cuando venga la tentación, lo que tenemos que recordarnos es, en ese instante, como bien dijiste, orar. Cuando estamos en un momento, una junta muy decisiva con alguien, un negocio, el jefe, podemos estar orando en nuestra mente. Cuando estemos recibiendo ahí el mensaje de la persona que nos puede hacer caer en tentación, y a veces lo que pasa con las chicas es de que no quieren caer otra vez en un problema amoroso porque saben que si el otro les escribe, de repente pueden fácilmente venir y caer en algo que las llevó a algo incorrecto. En ese mismo instante, tomar acciones y orar: Señor, dame la fortaleza. Señor, yo sé que puedo vencer esto, y de una vez ahí tomar una decisión, ¿verdad? O le respondo: mira, conmigo no te vuelves a meter, yo estoy con Dios, o bloquear, o lo que tenga que hacer, ¿verdad? Así en cada una de las diferentes áreas, el listado que dijimos aquí, como no comer de más, no endeudarnos, no mentir, no postergar, por ejemplo, en ese instante, cuando veamos venir la tentación, orar. Y esa es la clave. Y ahí, en ese momento de oración, Dios empieza a recordarnos que nosotros valemos más de lo que vamos a conseguir teniendo en nuestra mente. Miren, algo que a mí me ayuda mucho cada vez que oro, Él me dice: pero tú vales eso, tú vales estar viendo a esta mujer cuando tú tenés una esposa, cuando tú tenés... Me hace recordar lo que valgo, lo que tengo de valor a mi alrededor. Y ese, como bien lo decís, a veces inclusive la vida no tiene sentido porque perdemos el valor de la vida, porque empezamos a caer en la tentación de empezarle a creer al mundo que nuestra vida depende de las cosas que poseemos, de la vida, de cómo nos miramos. Entonces, para mí es tan valioso. Yo aquí no me quiero parar como el ser más espiritual del mundo, todo lo contrario. Soy una persona que definitivamente tomo a Dios en mi vida, porque lo contrario, yo no sé dónde estaría, y yo sé dónde quiero estar, y por eso no me suelto a Dios. Y por eso las conversaciones con Dios, yo les digo, converso mucho con Dios, hasta para un Excel, lo he dicho en otros podcasts. Yo le digo a Dios: aquí me dice que yo no puedo, pero yo sé que tú me has dado la capacidad, y ahí mismo me recuerda a Dios de la capacidad que me ha dado. Buenísimo. Y algo que me sirve a mí, en este caso, tomando esa línea que decías, es, por ejemplo, lo estabas mencionando, a mí se me vino a la mente, que yo, cuando estoy en esa tentación, yo digo: no lo voy a hacer. Hoy decidí, no lo voy a hacer, pero uno lo decide antes. Es una batalla que uno la decide perder o ganar antes. Antes, cuando uno se cuidó, cuando alimentó más el espíritu, o si alimentaste más la carne, pues la carne es la que cede. Pero algo que me ha servido para compartir a los demás, a lo mejor algunos lo comparten también, es, en vez de solo pensar en el castigo y la consecuencia, o pensar en la gratificación de vencer la tentación, a mí siempre me resuena la palabra amor en la cabeza. Por ejemplo, digamos, si es una tentación sexual, no lo voy a hacer. Yo amo a mi esposa, yo amo a mi bebé, y yo no quisiera que mi bebé pase vergüenza después porque digan: mi papá era así, asá. Y digo, por amor a ellos. Y hay unos pecados que de repente podemos decir: no se va a dar cuenta, o algún prójimo o alguien cercano no voy a afectarlo. Por amor a Dios. Que debería ser la primera razón por la cual no debemos caer en la tentación. No necesariamente por el castigo, las consecuencias, porque la mente humana es tan poderosa que olvida el castigo y vuelve a caer en buscar ese placer, sino decir: por amor. ¿No? Y ese es ese amor que vos decís, y lo menciono porque
es muy cierto. O sea, cuando uno entiende el cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos amó, aún siendo pecadores, uno se da cuenta de que alguien nos amó sin merecerlo. Y cómo no amar a esa persona. Generalmente andamos buscando aprobación en todos lados. La verdad es que muchas de las cosas que somos tentados es por buscar ese momento de aprobación, ¿verdad? Ya que, digamos, si a nivel de glotonería, a veces vamos a lugares, a restaurantes de comida rápida, a pesar de que nuestras finanzas están hechas pedazos, comemos tan mal, pero es porque no queremos decirle no, que cómo voy a decir, van a pensar que yo no tengo, o algo así en la cabeza. Y todo eso, todo eso es porque olvidamos cómo nos ama Dios. Y que ese amor empezamos a olvidar ese amor, como bien lo mencionaste. Y a mí me afecta un montón, ¿verdad? A mí... yo siempre busqué aprobación por todos los medios posibles, porque me olvidé cuánto Dios me amaba y cómo Él me amaba aún sin merecerlo. Y cuando empecé a recordar eso, empecé a decir, bueno, pero Dios me ama, yo también lo amo, pero yo no lo estoy demostrando, esa es la diferencia. Y empecé a actuar en pro de eso, ¿verdad? Sí es cierto. Yo por eso lo decía, esta tentación no tiene el peso de lo que yo le he dicho a Dios que lo merezco. Por eso hay algo bien común, ¿verdad? Que todos cantamos, todas las canciones bonitas las cantamos, pero no nos damos cuenta que inclusive ahí hacemos compromisos que no cumplimos, ¿verdad? Cuando elevamos nuestra canción y manda la lluvia, manda la tormenta, y cuando viene la tormenta, ahí sí nos quejamos, ¿verdad? Pero estuvimos cantando pidiéndola. Entonces, eso es lo que yo me pongo a pensar. Generalmente tenemos que buscar cumplir o ser recíproco con ese amor que nos han dado. Así es. Y repetimos, la salida de la tentación es orar. Y dice la palabra en Primera de Corintios 10:13. Sí, 10:13. 10:13. Permítame un momentito. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hay salida, hay salida, hay salida. Hay salida, y Dios es el que nos da la fuerza y la fortaleza. Entonces, ya como para terminar de aterrizar, hay muchas maneras como nosotros podemos pedirle a Dios, y una de esas, por ejemplo, también es líbrame de los pecados ocultos, porque dice la palabra de Dios que no hay nada tan engañoso como el corazón, dice Jeremías 17:9. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestro corazón puede estar pensando que algo es correcto. Cuando hay enamoramiento no se piensa de una manera correcta, por eso hay que personas que se enamoran de alguien casado o casada, y simple y sencillamente eso no está correcto, pero el corazón empieza a convencernos y a decirnos, pero es que puede que deje a la persona, puede que deje a su pareja, y desde ahí el enemigo, esas son palabras del enemigo, es la pura tentación obrando en nuestra vida. Y como dijimos, una de las claves era huir, pero no podemos estar huyendo todo el tiempo, y ahí es como finiquitamos este tema. No podemos estar huyendo todo el tiempo. Tenemos que perdonar pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos, para que no nos deje caer en tentación. La falta de perdón nos puede llevar al pecado y nos puede llevar a inclusive alejarnos de la presencia de Dios. Como bien lo dice Luis, muchas de las personas se alejan de Dios porque consideran que Dios no los va a perdonar por el pecado que hizo, pero es todo lo contrario. Dios nos perdona, pero a su vez nosotros también tenemos que perdonar a los demás, y yo le incluiría ahí a nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos. A veces queremos perdonar a la gente, pero no vivimos como perdonados, todo lo contrario. Yo le digo a mi hija, y se los digo, cuando pasa algo que a ella le hacen, le digo, yo le estoy enseñando a decir, ok, ya te pidió perdón, ahora recibí el perdón. Porque a veces se nos enseña, pida perdón, y solo pedir, pero no se nos enseñó a recibir ese perdón. Y eso es algo que practico mucho con mi hija, que es la que más entiendo ahorita. Ya te pidió perdón, ahora recibí ese perdón. Y así va a ir en la vida
un día va a entender que también va a tener que recibir el perdón y se tiene que perdonar, ¿verdad? Excelente, buenísimo. Y entonces muchas gracias, Carlitos, por haber compartido conmigo. Y para terminar voy a leer el pasaje de Santiago 4:7 y dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es. Porque va a haber un momento que tenemos que enfrentar la tentación, así como perdonar, como le enseñas a tu hija. Hay que enfrentar la tentación, porque la tentación no solamente es sexual, y decir, bueno, ahora yo voy a resistir. Es más fuerte el que vive en mí que el que está en este mundo, que es el enemigo el que está en este mundo. Es más fuerte Jesús. Por eso dice que tenemos que resistir y Él huirá de vosotros. Así es. Un gusto estar con vos, Carlitos. Gracias. Y qué bueno tenerlos a todos en este nuevo capítulo, este nuevo podcast. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.